Los circuitos eléctricos se representan en planos. Los planos que generalmente a uno le entregan están manejados en función de símbolos que ya están normados y que son reconocidos por todo electricista o todo constructor. Ustedes todavía no los conocen, pero los vamos a manejar a partir de ahora con este curso. Lentamente nos vamos a ir incorporando en eso. Entonces, a los circuitos eléctricos, de acuerdo al modo de la graficación, los podemos clasificar en pictóricos o simbólicos. Simbólicos es cuando usamos los símbolos propios para la identificación del elemento en un plano. Y los pictóricos son aquellos a través de los cuales nosotros hacemos nuestro trazado, dibujando cada elemento como se va a ver. Entonces, en un circuito de tipo pictórico, nosotros vamos a dibujar el portalámparas, la lámpara, el tomacorriente, el interruptor. Cada uno de los elementos lo vamos a dibujar como realmente se lo vería. Y en el simbólico son gráficos, símbolos que hay que identificarlos e interpretarlos. En el circuito eléctrico pictórico vemos o graficamos o nos presentan ya graficado de acuerdo a cómo. Pero este es un trabajo que lo hace el electricista. El electricista, cuando tiene que trabajar, tiene que hacer este tipo de gráficos. ¿Por qué? Porque tiene que reconocer verdaderamente qué elementos va a usar, qué conductores va a usar, qué recorrido van a tener los conductores, dónde requiere, aunque no esté especificado, dónde debería colocar un registro, dónde debería colocar una caja de pase, qué sección deberían tener los conductores de acuerdo al artefacto al cual van a servir. Entonces, acá en este gráfico estamos mostrando un circuito de tipo pictórico en el cual podemos ver que se encuentran graficados el tomacorriente como verdaderamente lo vemos, el tomacorriente con un interruptor también del mismo modo, los portalámparas con las lámparas exactamente igual, pero después tenemos los conductores y cada conductor con el cable que correspondería, con el color que correspondería de acuerdo a lo que vamos a emplear. En este caso se está utilizando el color rojo para la fase o positivo, el color azul para el neutro y el color blanco para el retorno. Y se está empleando el color verde con amarillo para lo que sería la descarga a tierra. Entonces, acabamos de nombrar tres elementos. Uno es la fase. Fase que es el positivo. Nosotros en nuestras líneas aéreas frente a nuestras casas tenemos por lo general tres fases, de las cuales a nuestra vivienda ingresa una. Esa fase es el positivo, que debería tener 220 voltios de tensión. El neutro sería el cable que no tiene energía, pero que es el complemento para que se activen los artefactos. Y recién dije el retorno. ¿Qué es el retorno? Cuando a una llave o a un interruptor llega una carga positiva, cuando sale para ir a la lámpara o al portalámparas, desde esa llave hasta el portalámparas se llama retorno. Entonces, podemos observar que a cada interruptor está llegando la fase y del interruptor está saliendo el retorno, que en este caso es blanco. Ahí vemos en el ejemplo una lámpara a través de la cual le llega el neutro y el retorno de la misma llave. ¿Por qué de la misma llave? Porque hay un toma corriente. Entonces, al toma corriente que llega la fase, llega el neutro y de allí se desprende la descarga a tierra. Entonces, los tres cables son necesarios en los tomacorrientes y
Para el encendido de una lámpara lo que necesitamos es el positivo y el negativo. El positivo llega a la lámpara llamándose retorno. La energía eléctrica está en todo en una vivienda, en todos los artefactos, en todos los elementos, en todos los lugares, y nosotros debemos tener una organización de circuitos muy bien realizada y muy bien estudiada para evitar riesgos a las personas que van a utilizar este servicio eléctrico. Entonces, una descarga a tierra no puede o sea, no puede haber una vivienda que no tenga la descarga a tierra. La descarga a tierra es fundamental. Es fundamental la descarga a tierra. Entonces podemos tener el positivo, podemos tener el neutro, pero nunca nos olvidemos de la descarga a tierra, porque esa es una necesidad para resguardar a la persona. Esta imagen nos muestra claramente una instalación eléctrica, o sea que los circuitos a través de los cuales podemos observar el ingreso que baja desde el techo y que llega a un tablero general a través del cual se transmite a otro tablero que sería un tablero secundario, del cual comienzan a salir diferentes circuitos. Un circuito que está yendo a la cocina, un circuito que está yendo a los dormitorios, un circuito que va hacia otro sector que también va a otro tablero secundario porque va hacia otro sector de la casa. Entonces eso es lo que tenemos que tener presente, que no es ingresar a un tablero que tenga una llave de corte y a partir de ahí recorremos toda la casa. No, llegamos al tablero con la llave de corte y a partir de ahí nos ramificamos de acuerdo a las necesidades que tenga nuestra vivienda. El circuito eléctrico simbólico graficado de este modo es como lo vamos a encontrar en los planos de construcción de una vivienda. Entonces, en esos planos vamos a encontrar los diferentes símbolos que esos símbolos, cada uno de ellos tiene su denominación, en donde tenemos la característica que tiene cada uno, la forma que tiene cada uno, es lo que va a ser el resultante después de qué elemento vamos a colocar en ese punto. Hay muchos que quizás no estén en este gráfico y que también sea necesario incorporar, pero estos son los gráficos principales, en donde tenemos bocas de luz, donde tenemos tomacorrientes y donde tenemos interruptores, como también tenemos el tablero general, ¿no es cierto? Bueno, y como decía recién, el circulito rojo es boca de techo, ¿sí? El tomacorriente está remarcado o marcado como una especie de símbolo omega con una rayita arriba. Eso marca el tomacorriente. El circulito con un brazo es boca de pared. Una rayita con un circulito con una rayita está marcando el interruptor. Y después tenemos un escrito, digamos así, ¿no es cierto?, que nos marca qué circuito es. En este caso tendríamos circuito número 1, circuito número 2, circuito número 3. Nada más que en esta vivienda es un sector de vivienda, por lo tanto no está completo. Pero es para ejemplificar los gráficos. Y también está marcado el tablero general. Y lo que hay que tener en cuenta es que hay una numeración que la trae el plano, pero por lo general la deben hacer ustedes a través del gráfico del circuito pictórico. Cuando ustedes tienen este plano, con este plano van a realizar un circuito nuevo o un gráfico nuevo que ya va a ser un pictórico, y en ese pictórico ustedes van a determinar si realmente esos números que figuran ahí corresponden. ¿Por qué? Porque dice 2 por 2, por ejemplo. Ese 2 por 2, ¿qué significa?
dos conductores que tienen 2 milímetros de sección. Entonces ustedes o el electricista debe verificar que eso esté bien y que sea realmente correcto. Cuando tenemos el plano de circuitos de una vivienda para realizar una instalación eléctrica, nosotros vamos a realizar con eso primero un gráfico pictórico. Con ese gráfico pictórico vamos a ir teniendo presente los artefactos que van a estar siendo servidos por cada conductor. Entonces, a partir de ahí, vamos a poder calcular el consumo de energía que va a tener el consumo de energía que va a tener ese circuito, y de ese modo vamos a poder determinar la sección que tiene que tener ese conductor. En este gráfico podemos ver, tener una muestra de los consumos o de los porcentuales aproximados de consumo de energía eléctrica dentro de una vivienda. Nosotros en una vivienda tenemos equipos de aire acondicionado, iluminación, agua caliente, cocinas eléctricas, la calefacción eléctrica. Hay pequeños electrodomésticos como pueden llegar a ser tostadoras, licuadoras, procesadoras y demás. Televisores, heladeras, lavavajillas, lavarropas, secarropas, hornos microondas, hornos eléctricos, computadoras. Realmente hay de todo. Hay motores eléctricos también que incorporamos que no están presentes en esto. Y acá hay una imagen más o menos porcentual de qué incidencia en el total tendría, como para manejarnos más o menos en función de cuánto consumimos o qué elemento usaríamos más o qué elemento usaríamos menos. Entonces, si estamos viendo de que una cocina cerámica y un calefactor eléctrico están teniendo un consumo de aproximadamente 15 o 9%, eso nos está diciendo de que cuando vamos a hacer nuestra instalación tenemos que tomar en cuenta de que esos elementos tienen alto consumo, mientras que si estamos hablando, por ejemplo, de una computadora o un equipo de aire acondicionado, porque actualmente los equipos de aire acondicionado han reducido el consumo por el sistema de funcionamiento que tienen. A partir de ahí nos encontraremos que el consumo es menor, entonces por lo tanto no necesitamos a lo mejor colocar conductores extremadamente con secciones extremadamente gruesas o separar circuitos. Pero sí nos está pidiendo ya que la cocina tenemos que tener un circuito que sea independiente. Tenemos, por ejemplo, acá que una máquina de lavar está alrededor de un 8%. Estamos teniendo de que una secadora dice que puede andar en el 2% del consumo total. ¿Pero por qué en el 2%? Porque se usa muy poco, pero la lavadora se usa mucho. Pero el consumo que tiene el artefacto es elevado. Pero mientras que acá tenemos el agua caliente, la cocina eléctrica, la calefacción, los pequeños electrodomésticos, televisores, heladeras y lavavajillas, y nos hacen que ahí tenemos prácticamente lo más grande y lo más fuerte del consumo energético en una vivienda. Entonces, lo que les dije hace un rato, cocina y lavadero y baño son los que tienen el mayor consumo.